14 de septiembre de 1989, 02:17 de la madrugada, Océano Atlántico, a 20 millas de la costa de Galicia. El mar golpeaba el casco con una violencia corta y rítmica. No era una tormenta, pero tampoco una noche tranquila. El motor sonaba limpio, constante, sin vibraciones extrañas. Para Sito Miñanco era una travesía más, demasiado normal como para desconfiar. El primer patrullero apareció desde la oscuridad sin luces. Luego otro, y un tercero. El cerco se cerró en silencio, como si el mar mismo hubiera decidido detenerlos. La radio crujió una sola vez. «Guardia costera, reduzcan velocidad, prepárense para inspección». Sito retiró la mano del acelerador despacio, sin prisa, sin gestos innecesarios. No preguntó nada. No protestó. Su rostro permanecía inexpresivo, casi aburrido. Los hombres que iban con él conocían bien esa expresión. Siempre aparecía cuando todo ya estaba decidido. Los agentes de la DEA abordaron con rapidez. Botas mojadas sobre la cubierta, linternas encendidas, olor a sal, gasóleo y seguridad absoluta. Eran hombres acostumbrados a ganar, hombres convencidos de que el error siempre lo cometía el otro. La inspección comenzó de inmediato. Abrieron la cabina, revisaron compartimentos, volcaron redes de pesca, golpearon los depósitos de combustible, midieron, palparon, escucharon. Uno de ellos golpeó el interior del casco con una herramienta metálica, atento a cualquier sonido hueco. Nada. Trabajaban con método, sin nervios, sin dudas. 3 toneladas no desaparecen. Siempre dejan rastro, polvo, olor, una soldadura mal hecha, algo. Sito observaba en silencio, apoyado en la borda, los brazos cruzados. No seguía cada movimiento. No vigilaba. Simplemente estaba ahí, como un espectador viendo repetirse una escena que ya conocía de memoria. Pasaron 40 minutos. Luego 1 hora. Las linternas volvieron a recorrer la cubierta por última vez. El jefe del operativo miró su lista, tachó mentalmente cada punto y alzó la vista hacia el mar oscuro. Todo estaba revisado. 2 veces. «Limpio», dijo finalmente. Los patrulleros se retiraron, los motores se alejaron. La noche recuperó su silencio. En ese instante la DEA estaba convencida de una sola cosa. Si había contrabando, no estaba allí. Y esa certeza era exactamente el problema. ¿Y si habían buscado justo donde les resultaba más cómodo? Durante años la DEA había aprendido a buscar siempre en los mismos lugares. Compartimentos falsos, dobles fondos, depósitos modificados, redes cargadas de más peso del permitido. La lógica era simple y había funcionado demasiadas veces como para cuestionarla. Si alguien movía toneladas de contrabando por mar, debía llevarlas encima. Todo lo demás era teoría. En Galicia, esa lógica parecía aún más sólida. Las rutas eran cortas, el clima impredecible, las embarcaciones pequeñas. Nadie en su sano juicio arriesgaba una carga millonaria fuera del casco. Un golpe de mar, una maniobra brusca, una falla mínima, y todo se iba al fondo para no volver jamás. Por eso, los agentes estaban convencidos de que conocían cada truco posible. Sito Miñanco también conocía esa certeza. Había crecido viéndola repetirse una y otra vez. Redadas exitosas, detenciones rápidas, informes donde siempre aparecían las mismas palabras, oculto en la embarcación. Ese patrón era cómodo, previsible y por lo tanto explotable. Las 3 toneladas no eran solo peso, eran dinero contado antes de existir. Millones repartidos en pagos adelantados, sobornos, silencios comprados. Cada kilo tenía un destino asignado. Cada retraso multiplicaba el riesgo. Por eso, para cualquiera, la única opción lógica era esconder la carga lo más cerca posible del control. Arriba, a mano. Visible solo para quien supiera mirar. Eso era exactamente lo que la DEA esperaba encontrar. Y cuando no lo encontró, concluyó que la operación había fracasado, que la información era errónea,
que alguien había mentido. Nunca se plantearon la posibilidad más peligrosa, que el contrabando nunca estuvo donde ellos sabían buscar. En su mundo, la experiencia valía más que la imaginación. Cada operativo confirmaba la misma verdad. Los traficantes repetían fórmulas porque funcionaban. Pero Cito no necesitaba repetir nada. Solo necesitaba que sus enemigos siguieran creyendo que él también lo haría. Buscaron arriba porque siempre había estado arriba. Revisaron lo visible porque lo invisible les parecía absurdo. Y en esa seguridad construyeron su error. La pregunta ya no era dónde estaba la carga. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuánto tiempo seguirían creyendo que sabían cómo pensar como él? La idea no nació de una conversación ni de un plano sobre la mesa. Nació del mar, de observar durante años cómo el peso cambiaba el comportamiento de una embarcación, cómo la línea de flotación mentía y decía la verdad al mismo tiempo. Cito entendía algo que pocos entendían. El casco no terminaba donde todos creían. Durante meses pensó en una sola pregunta. ¿Dónde jamás buscaría la DEA? No bastaba con ocultar. Había que hacerlo de una forma que pareciera imposible, incluso irresponsable. Porque nadie inspecciona aquello que considera un suicidio logístico. El plan exigía precisión absoluta. Contenedores sellados, diseñados para resistir presión, sal y tiempo. Sujetos al casco por debajo de la línea de flotación, en el punto exacto donde el peso no alteraría la navegación ni levantaría sospechas. Demasiado abajo para ser visibles, demasiado integrados para ser detectados al tacto. Invisibles para una inspección pensada para encontrar errores humanos, no cálculos fríos. El riesgo era real. Un anclaje mal hecho significaba perderlo todo en segundos. Una tormenta inesperada podía arrancar el cargamento del casco y hundirlo para siempre. No había margen de corrección. No existía un plan B. Era una decisión de una sola noche. Por eso nadie más lo intentó. No era un truco reutilizable. No podía enseñarse ni copiarse. Requería entender el mar como una ecuación, no como un obstáculo. Requería aceptar que el mayor peligro no era la policía, sino el propio método. Mientras otros contrabandistas invertían en compartimentos secretos y sobornos, Cito invirtió en algo distinto. Certeza. Sabía que si el barco navegaba como siempre, nadie sospecharía. Sabía que la inspección terminaría cuando no encontraran lo esperado. Y sabía algo más importante aún. La DEA confiaría más en su experiencia que en sus dudas. Cuando el último perno fue ajustado y el cargamento quedó fuera de la vista de todos, el plan ya estaba completo. No dependía de la suerte. Dependía de que sus enemigos hicieran exactamente lo que siempre hacían. Y eso era lo único verdaderamente seguro. La segunda inspección comenzó cuando ya nadie lo esperaba. No por una nueva orden, sino por una incomodidad silenciosa que se instaló entre los agentes. Algo no encajaba. No había pruebas, pero tampoco tranquilidad. Cuando no se encuentra nada, la duda puede ser más pesada que la evidencia. Los agentes regresaron a la embarcación con un gesto distinto. Ya no era la seguridad de quien va a confirmar un hallazgo, sino la tensión de quien teme haberse equivocado. Revisaron otra vez, más despacio, con más fuerza, como si la insistencia pudiera reemplazar a la certeza. Golpearon el casco con mayor violencia, abrieron compartimentos que ya estaban abiertos, repitieron mediciones. Uno de ellos se agachó, apoyó el oído contra el metal húmedo y cerró los ojos, esperando escuchar algo distinto. Nada cambió. El sonido seguía siendo el mismo. Sólido, convincente, la frustración empezó a notarse. Las miradas se cruzaban buscando una señal de autoridad, una excusa para continuar o para terminar de una vez. El jefe del operativo sabía que cada minuto extra debilitaba su posición. No se puede retener una embarcación indefinidamente sin pruebas. No se puede justificar un error con sospechas. Cito observaba todo sin decir una palabra. No intervenía. No ofrecía explicaciones.
No aceleraba el proceso. Su calma era casi ofensiva. No la calma de quien espera ser liberado, sino la de quien sabe exactamente cuándo va a ocurrir. Finalmente la orden llegó, no como una victoria, sino como una retirada silenciosa. Los agentes bajaron de la embarcación uno por uno. Nadie celebró, nadie sonrió. El mar volvió a ocupar su lugar entre ellos y la lancha. Cuando los motores de los patrulleros se encendieron y se alejaron, no hubo gestos de alivio, solo una sensación incómoda, difícil de nombrar. Habían hecho todo lo que sabían hacer, y aún así algo se les había escapado. La verdadera humillación no fue dejarlo ir, fue creer que habían ganado, porque en ese instante, sin saberlo, ya habían perdido. No ocurrió de inmediato. No hubo celebración ni gestos visibles. La lancha siguió su ruta como cualquier otra, sin cambios bruscos, sin maniobras que llamaran la atención. Durante horas, el cargamento permaneció donde siempre había estado, pegado al casco, oculto bajo la línea que separa lo visible de lo ignorado. Fue lejos de miradas oficiales cuando el plan terminó de cerrarse. En un punto acordado, con el mar en calma y sin prisa, los contenedores fueron liberados uno a uno. No emergieron con dramatismo, sino con la misma precisión con la que habían sido colocados. Todo funcionó como estaba previsto. No hubo pérdidas, no hubo sorpresas. El rumor comenzó a circular antes de que la mercancía tocara tierra. No como un informe, sino como una historia incómoda. Agentes que no encontraban explicación. Preguntas que no podían formularse en voz alta. 3 toneladas que habían pasado frente a ellos sin existir oficialmente. Para la DEA, el expediente quedó cerrado. Para todos los demás, acababa de abrirse una leyenda. En los puertos, la historia se contó en voz baja. No por miedo, sino por respeto. No se hablaba de suerte ni de descuidos. Se hablaba de alguien que había entendido algo esencial. La vigilancia crea hábitos, y los hábitos crean puntos ciegos. Lo que no encaja con la lógica dominante se vuelve invisible. Cito no intentó repetir el truco, no porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. Un plan así solo funciona una vez. Después, deja de ser genial y se convierte en objetivo. El mensaje ya estaba enviado. No a la policía, sino a todos los que creían que el mar tenía reglas fijas. Aquella noche no cambió los mapas ni las leyes. Cambió algo más silencioso. La certeza de que controlar no es lo mismo que comprender. Buscar no significa ver. Y revisar todo no garantiza entender nada. La carga apareció donde siempre había estado. El error también. La diferencia fue quién supo aprovecharlo. Si esta historia te hizo dudar de lo evidente, recuerda algo sencillo. El verdadero poder no está en esconderse mejor, sino en obligar a los demás a buscar mal.